En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Y hoy tenemos la segunda charla de esta serie de catequesis sobre los novísimos, sobre las realidades últimas. La primera fue sobre la muerte, el sábado pasado, y hoy nos toca hablar del juicio. Empiezo enunciando cuáles van a ser los puntos que pretendo abarcar en una hora. La fue posible, hoy también nos ponemos en las manos de Dios para que sea de la misma forma. El primer punto va a ser la introducción, donde vemos una aparente y desconcertante silencio de Dios. El segundo, la diferencia entre el juicio particular y el juicio universal. Tercer punto, el juicio particular, su existencia. El cuarto, el juicio particular, cómo será. El quinto punto, el juicio particular, cuándo será. El sexto punto, el juicio particular, dónde será. Séptimo punto, la sentencia del juicio y su ejecución. El octavo punto va a tener que ver con la aplicación a nuestra vida espiritual, analizando el confiteor, el examen de conciencia y la confesión. El noveno punto, tener ante nuestros ojos el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. El décimo punto, Santo Tomás de Aquino y el juicio particular. Y por último, el punto número 11, el juicio particular como un dogma de fe. Eso va a ser a nivel conclusivo también. Empezamos entonces con la introducción. En esta vida se puede obrar bien o mal, ser generoso o cruel, mentiroso o justo. Y estos comportamientos, que los podemos tener todos, como que da la sensación que no tienen una consecuencia. Tanta gente que se comporta bien o se comporta mal y sigue viviendo, podemos decir. Hay una canción que todavía se canta, que voy a empezar recitando algunas partes. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. Es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, el que vive de los otros, el que mata, el que cura, o está fuera de la ley. Yo no soy el gran tanguero, pero reconocemos ese tango famoso, ¿no? Siglo XX, Cambalache. Vemos y nos angustia
un poco que todos, digamos, vivamos en esta vida sin una aparente remuneración, podemos decir, por portarnos bien o mal. Y esto que nos pasa a nosotros hoy en día, también pasaba en el pueblo de Israel. En el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, el escritor dice: ¿por qué contemplas a los traidores y callas cuando un impío devora a uno más justo que él? Se dan cuenta por dónde va la cosa, ¿no? ¿Por qué este silencio de Dios? Esa es la primera evidencia, digamos, ¿no? Porque si vamos a hablar del juicio, empecemos pensando en que aparentemente, pero no por eso deja ser desconcertante, juzga. Digo, es un aparente silencio de Dios, pero igualmente desconcertante. Pero nuestra fe afirma que Dios romperá su silencio después de esta vida. Esa es una convicción muy viva del Antiguo Testamento, que se va agudizando hasta llegar a identificar a Jesús con el juez. Jesús es el juez de vivos y de muertos. Miren lo que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Acá podemos ver ya como en el Nuevo Testamento, o sea, en la plenitud de la revelación, aparece el tema del juicio. Ese juicio que nuestra fe afirma que vamos a tener después de la muerte. Después de la muerte tenemos que rendir cuenta a aquel que juzgará a vivos y muertos, dice San Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 5. Y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice que ese juicio lo tendremos que enfrentar, en ese juicio lo enfrentaremos a Cristo resucitado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42. Estamos en la parte de introducción, o sea, afirmando, incluso ya metiéndonos en el segundo punto, la existencia de un juicio. El juicio abarcará a vivos y muertos, dice San Pedro. Y también lo decimos en el credo. Los domingos, mañana vamos a recitar el credo en la misa. Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. Fíjense que eso de vivos y muertos es un modo que la Biblia tiene para hablar de la totalidad. Jesús va a juzgar a todos, incluso a los que no crean en Él. Mejor dicho, a los que no hayan creído en Él. Así como afirmamos que Dios creó el cielo y la tierra, ¿ven? Es un modo de decir, Dios creó todas las cosas. No nos ponemos a enumerar cada uno de los elementos de la creación, ni cada uno de los seres. Decimos, Dios creó el cielo y la tierra. De la misma manera, Jesucristo va a juzgar a vivos y muertos, o sea, a todos. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo lo humano será sometido bajo la valoración del juez, donde no servirán las frases aduladoras. Pensemos en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, donde un grupo de personas le dice, Señor, Señor, y dice,
no son los que dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. O sea, por más que uno le diga Señor a Dios y lo venere, si no se portó bien, no va a tener un buen fin. O sea, no servirán las frases aduladoras, sino solamente la totalidad de las obras cumplidas. Tanto en Mateo capítulo 16, versículo 27, como en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 6, se ve que Dios pagará a cada uno según su conducta. La totalidad de las obras cumplidas, pero siendo más específicos, las palabras que nos salvarán o nos condenarán. Mateo 12, versículo 36. Las omisiones. En el capítulo 25 que vamos a leer, Jesús dice: lo que no hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. ¿Ven? Las omisiones. Y otra cosa en la que seremos juzgados, con la que nos presentaremos en el día de nuestra muerte, va a ser los pensamientos. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Manifestará las intenciones secretas de los corazones. Las intenciones secretas. Por eso, para resumir, ¿cuál va a ser la materia del juicio? ¿En qué seremos juzgados? Podemos decir en el cumplimiento o no de los mandamientos, sabiendo que los mandamientos se resumen en el amor a Dios y en el amor al prójimo. En el amor a Dios, que tenemos ahí los primeros 3 mandamientos, y el amor al prójimo, que tenemos los otros 7. Ahora sí, entremos en el segundo punto, la distinción entre el juicio particular o individual y el juicio universal o general. Y para esto sirvámonos de una imagen que es la de la película. Nuestra vida, desde el momento que iniciamos la existencia, empezó a ser rodada, digamos, ¿no? Como una filmación. Y esa película de nuestra vida algún día se proyectará. Y aquí viene la distinción. Esa película de nuestra vida, cuando se proyecte adelante de todos, eso es el juicio universal. Cuando la película de nuestra vida se proyecte ante nosotros mismos, ese va a ser el juicio particular. Y esa película en la que queda grabado todo, hasta el último y más insignificante detalle. La Iglesia, con la teología, dice usque ad minima, hasta lo mínimo, hasta el último detalle, hasta lo que es aparentemente imperceptible. Todo, o sea, toda nuestra vida quedará grabada. ¿Y por qué se hace distinción entre el juicio final y el juicio particular? Porque pensemos que nosotros somos personas individuales, pero a la vez, en el mismo momento, pertenecemos al género humano. Entonces, de ahí también el fundamento. Es importante decir que la mayoría de las citas bíblicas fundamentan la existencia del juicio final. La mayoría se refiere al juicio final. Por eso menciono un poco, ¿no?, lo que acabo de decir. El juicio final será ante el mundo entero.
ante el mundo, ante las personas que nos tenían, vaya a saber cómo qué. No porque el padre Jonathan es buenísimo, las cosas que hizo en la parroquia, me tienen allá arriba, pero el día del juicio final se van a dar cuenta todas las macanas que yo me mandé. Y ahí los perfectos caballeros o las dignísimas señoras mostrarán su verdadero rostro. El juicio final se va a dar en el día último de la historia, cuando termine este tiempo. Todos conoceremos las sentencias de todos, lo que fue juzgado y el decreto de cada uno. Sabemos que el juez es Jesús. La sentencia va a ser fruto del análisis de la vida de esa persona. O sea, sobre eso trata el juicio. Y el decreto de cada uno será el premio o el castigo. En el día del juicio final nos enteraremos quién fue al cielo o quién fue al infierno. Eso es el juicio final, donde inmediatamente después de ese juicio final, o sea que todos sabemos todo, se produce la resurrección. Y los buenos resucitan para la vida, los buenos resucitan para el cielo, los malos resucitan para el infierno. Pero esta charla no es sobre la resurrección, sino sobre el juicio. Entonces, pasemos al juicio particular, que de eso se trata esta charla. El juicio particular, como les decía, es la proyección de nuestra vida ante nuestros ojos. De nuestros ojos espirituales, digamos, ¿no? Es una imagen. Al momento de salir de esta vida, al momento de morir, se produce el juicio particular. Siempre estuvimos ante Dios. Siempre. San Pablo va a decir, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero en el instante de nuestra muerte, dejando nuestro cuerpo, nos presentaremos ante Dios, de frente a Dios. Ese es el juicio particular. Y acá pasamos al tercer punto, que es el tema de la existencia del juicio particular o juicio individual. Producida la muerte real, el alma se separa del cuerpo y ante Dios, que es la verdad misma, el alma recibe una retribución inmediata. Van a ver que hay temas que los repito porque es como que uno va cosiendo, el hilo lo lleva, ¿no? Lo arrastra. Incluso hay cosas que nos pueden venir a la mente de la charla anterior, que fue sobre la muerte. Porque el juicio particular se da producida la muerte real, destaco real, o sea, el alma que se separó del cuerpo. Esa retribución inmediata supone una sentencia y la sentencia implica un juez. Y acá es importante recordar una de las fuentes en la que me estoy basando para darles esta charla, esta catequesis, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay 2 puntos en el catecismo donde se habla del juicio particular, que son el 1021 y el 1022. La muerte pone fin al tiempo del hombre, a su aceptación o rechazo de la gracia de Cristo. Y acá hay un montón de citas bíblicas. Segunda de Corintios 5:8. Dejamos este cuerpo
para estar junto al Señor. Hebreos 9:27. El destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Hebreos 12:23. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo. Y acá otra cita bíblica donde se ve lo de la retribución inmediata, premio o castigo. Lucas 23:43, la escena del Monte Calvario, donde Jesús en el medio y a sus costados los dos delincuentes, culpables, por eso fueron crucificados, pero donde uno de ellos le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés o llegues a tu reino. Y Jesús dice: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque tanto Jesús como los otros dos delincuentes murieron ese día. Ven, Jesús les dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo de la retribución inmediata. Nos presentamos ante el Señor con nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones. Una vez muertos, ya no hay más tiempo, como dice el catecismo. No hay tiempo ni para merecer, pero tampoco para desmerecer. No hay tiempo ni para hacer el bien o para hacer el mal, para hacer actos virtuosos o para pecar. Ya no hay más tiempo. Por eso lo de la retribución inmediata. En ese momento, en ese instante, daremos cuenta de lo que hicimos con nuestro cuerpo. Nuestra alma dará cuenta de lo que hizo con su cuerpo, mientras ese cuerpo se queda en la tierra, se queda en el sepulcro o se queda donde esté, porque vamos a ver dónde se produce el juicio particular. El juicio particular se produce donde yo haya muerto, en mi casa, en el hospital, en la calle. Vimos los distintos tipos de muerte. Nos presentaremos ante el Señor con nuestras obras. Daremos cuenta de lo que hicimos con nuestro cuerpo. Y ese juicio es inapelable, inapelable. Los juicios en la tierra se pueden apelar, porque el juez humano se puede equivocar. Pero Dios, que es la verdad misma, yo soy la verdad, dice Jesús, no se puede equivocar. Por eso su juicio es inapelable. Y esa retribución es inmediata, o sea, en ese momento no hay mediación, premio o castigo. Porque de lo contrario, si no fuese inmediata la retribución, generaría cierta incertidumbre en esas almas, en la persona que acabó de morir, lo cual representaría un premio para los malos y un castigo para los buenos. Y en el fondo eso sería una injusticia. Por eso la retribución es inmediata. Yo morí, me presenté ante Dios y Dios en ese momento me premia o me castiga. Lo que vamos a ver en realidad es que yo me premio o yo me castigo. Porque en el fondo es eso. Nosotros construimos nuestro destino. Esa retribución inmediata que, como decía, cielo o infierno, que son las dos charlas
siguientes, pero sumemos un poco de vocabulario. Bienaventuranza eterna o castigo eterno. Esa bienaventuranza eterna que puede ser antecedida por un periodo de purificación, que es el purgatorio. Yo voy a hablar del purgatorio cuando hable del cielo. Pero acá está bueno recordar la definición simple, ya que estábamos hablando de premio y hablando de castigo, la definición simple que da un catecismo para niños de cielo e infierno. El cielo es la suma de todos los bienes y el infierno es la suma de todos los males. Obviamente que se puede decir un montón de cosas más sobre el cielo y sobre el infierno, pero no nos anticipemos. La idea, como les dije, es dedicarle 1 hora a cada novísimo, a cada realidad definitiva. Entremos ahora en el cuarto punto. ¿Cómo será el juicio particular? El alma descubrirá en sí misma con claridad, precisión e instantáneamente la radiografía de su alma. Claridad, precisión e instantáneamente la realidad de su alma. Usamos la imagen de radiografía, ¿no? Donde no habrá discusión, solamente retribución. Porque, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo del 15 al 16, el testimonio de nuestra conciencia es la que a veces nos acusa y a veces nos disculpa. O sea, el juicio particular de alguna manera es un autojuicio, donde no hay discusión, solo retribución. Será algo intelectual, reconocimiento de lo que el alma es, de lo que vale, lo que ha hecho, de lo que ha usado bien o mal. Y en ese momento, después de ese autojuicio, sabrá la consecuencia de todo eso, sabrá la sentencia. Por eso, lo que les decía, cada uno lleva en sí su cielo o su infierno. En nosotros está el tribunal, porque como dice San Pablo, está el tema de la conciencia, y la conciencia como la voz de Dios. Ese cielo o ese infierno está presente en la vida terrenal como el tallo y la flor están presentes en la semilla. ¿Ven la analogía? Yo agarro una semilla y no veo el tallo y la flor, pero generando las condiciones, esa semilla germina. Lo saben las maestras que están escuchando ahí con la germinación de los chicos. O sea, el cielo y el infierno ya están en la tierra, mejor, ya están en nosotros, porque es el destino que estamos forjando con nuestras acciones, palabras, pensamientos u omisiones también, porque cuando no hacemos el bien, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos haciendo el mal. El quinto punto, ¿cuándo será el juicio particular? En el instante
en el que el alma se separa del cuerpo. O sea, en la muerte real. Y acá volvamos un poco a la charla anterior, porque este punto me quedó medio flaco. Hay una distinción entre lo que es la muerte real y la muerte aparente. Porque incluso acá se mete la ciencia médica. Yo no quiero llegar hasta ese detalle, pero son cosas que estuve estudiando. Por ejemplo, el corazón y el cerebro son los primeros en nacer y los últimos en morir. De ahí que el alma podría estar, porque si el cerebro y el corazón están vivos es porque el alma está ahí, entre comillas, ¿no? Y si la persona no murió, aunque aparentemente esté muerta, hay posibilidades que reciban los sacramentos y que el sacramento, sea el que sea, la confesión o la unción de los enfermos, produzcan su efecto. Por eso los sacerdotes, cuando una persona muere, como les decía la vez pasada, la idea es llegar antes que muera al lugar. Pero si acabó de morir, como no sabemos si absolutamente, digamos, o si realmente está muerta, los sacerdotes administramos los sacramentos sub conditione, bajo condición. Incluso alteramos la fórmula del sacramento. Si vives, si eres capaz, pensemos acá, si vives, yo te bautizo. Porque tal vez era una persona que no estaba bautizada. O pensemos en un bebé, en los fetos, por ejemplo, ¿no? Un parto que no llega a término. Esos nenes tienen que ser bautizados, esos bebés tienen derecho a ser bautizados, aunque sepamos que morirán al poco tiempo. Ese es el realismo de nuestra fe. Si eres, yo te bautizo. Si eres capaz, yo te absuelvo de tus pecados. Ven cómo la Iglesia en estos 2000 años fue como afinando el lápiz, porque no es lo mismo la persona viva que muerta. Nosotros no nos perdamos, estamos con el juicio particular. Pero estamos en el punto de cuándo se produce el juicio particular. Se produce en el momento de la muerte real. Pero ese momento de la muerte aparente hay que tenerlo en cuenta, porque es el momento donde la vida está latente, donde cesan las funciones principales, la respiración y la circulación de la sangre, pero hay células y tejidos que están vivos, porque hay como una reserva orgánica. ¿Cuál es el signo infalible de la muerte de una persona? La putrefacción. Cuando el cuerpo se pudre, es una señal clarísima de que murió. En ese momento, o sea, en el momento de la muerte real, ahora sí, cerramos el paréntesis, se juzga al alma, Dios juzga al alma y se pronuncia la sentencia irrevocable y la adjudicación inmediata del destino. Inmediata, sigamos un poco con esto, porque el juez, que es Dios, no necesita averiguaciones ni necesita testigos. Volvamos a la imagen de la película. Nuestra vida se está filmando, se está rodando constantemente. El momento del juicio particular, distinto del final, ya lo expliqué, esa película se proyecta ante nuestros ojos y ante nuestro Dios así, instantáneamente. Por eso, así como la sentencia
es inmediata también la adjudicación del destino. Así como los cuerpos tienden a su lugar naturalmente, pensemos cuando un cuerpo en cualquiera de sus estados tiende, si es pesado, tiende hacia abajo, si es ligero, tiende hacia arriba, el humo o una piedra. De la misma manera, el alma tiende a su lugar, al cielo o al infierno. ¿Ven? Usamos constantemente imágenes, que son imágenes que gracias a Dios la Iglesia, los cristianos, los sacerdotes, los que han explicado estos temas, fueron metiendo como para ayudar a nuestra imaginación, porque nos cuesta hablar de cosas de las que no tenemos experiencia. Porque la experiencia del juicio particular la tendremos en el momento de nuestra muerte. Entonces, hay muchas cosas que se deducen, porque la teología es una ciencia, y como en toda ciencia, donde hay causa, hay efecto, entonces se pueden estudiar las cosas. Y también tenemos fuentes, la Biblia, los estudios que se han hecho, incluso algunos testimonios también, ¿no? De hecho, hay uno que nos contó cosas del más allá. Me acuerdo una vez estando confesando, una señora me dijo, bueno, pero en realidad no sabemos qué pasa después de la muerte, nadie volvió. Yo me quedé, ¿cómo que nadie volvió? Le digo. Aparte estábamos en Pascua, le digo, uno volvió, Jesús volvió, estuvo 50 días con los apóstoles. Se lo dije bien, ¿no? No es que la reté, pero me asombró, ¿cómo que nadie volvió? San Pablo dice, si Jesús no resucitó, nuestra fe no sirve para nada. ¿Qué estamos haciendo un sábado a las 5:30 de la tarde hablando de estas cosas? Si Jesús no resucitó. Jesús resucitó y nos contó muchas cosas de las que van a pasar después de la muerte. Entre ellas, el juicio particular. Punto 6. ¿Dónde será el juicio particular? Lo dije hace un ratito. El juicio particular se producirá, se dará, donde se produjo la muerte, donde quedó nuestro cuerpo. Y acá está la cita de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. En él vivimos, nos movemos y existimos. La inmensidad de Dios. En teología estudiamos los tipos de presencia de Dios. La presencia por esencia, por presencia y por potencia. No voy a complicarla. Pero Dios es omnipresente, está en todos lados. Y en el momento de la muerte nos enfrentamos en el lugar donde haya sido. Y ahí se produce el juicio. Ese juicio, que repito cosas, ¿no? La triple I. El juicio será instantáneo, por una iluminación y de modo intelectual. El alma conocerá la sentencia de Dios como hoy en día conocen los ángeles, por intuición. Usque ad minima, hasta el último detalle de nuestra vida. ¿Quién es? Preguntémonos. Ya lo dijimos, pero hay cosas que la vamos a ir machacando. Jesús es nuestro juez. Lo decimos en el credo que está compuesto de 3 partes básicamente: nuestra fe en Dios Padre, nuestra fe en Dios Hijo, nuestra fe en Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos de Hijo, decimos, y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos. O sea, el poder judicial se lo atribuimos a Cristo, que es nuestro Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso no tenemos problema en pensar cómo fueron juzgados los que nacieron antes de Cristo. Porque si el juez es Cristo y los que nacieron antes de Cristo, Jesús nos juzga en cuanto Dios, porque ese poder judicial le compete a Él tanto como al Padre y al Espíritu Santo. Por eso Dios es el que juzga. Pero tenemos testimonio en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 22. El Padre ha puesto todo juicio en manos de su Hijo. Y en Hechos de los Apóstoles 10:42, Jesús fue constituido por Dios Padre en juez de vivos y muertos. El punto 7, la sentencia del juicio y su ejecución. La sentencia, ilustración intelectual que el alma recibe de parte del juez, en la que se le comunica el destino que merece según sus obras buenas o malas. Esa sentencia que es irrevocable, que es justísima, no cabe reclamo, y que es inmediata, como ya vimos, porque ya no hay más tiempo. Y acá hay una excepción de esta sentencia o de este juicio, que son las personas que murieron 2 veces. Ya lo vimos. Por ejemplo, Lázaro murió 2 veces. La sentencia se dio en el segundo juicio. Son excepciones que Dios mismo ha permitido, ¿no? Y la ejecución, o sea, el premio o el castigo, es inmediatamente después de la muerte, el cielo o el infierno. Retribución inmediata al alma por lo que hizo voluntariamente con su cuerpo. Porque la retribución, en primer lugar, es para el alma. Como decía, el cuerpo queda en la tierra. Pero el día de la resurrección, o sea, en el juicio final, ese premio o ese castigo recibido por el alma en el momento de su muerte, juicio particular, redundará en el cuerpo. Por lo tanto, en la resurrección algunos resucitarán para ir al cielo y otros resucitarán para ir al infierno. Y esto es un dogma de fe, como la mayoría de las cosas que estoy diciendo. O sea, el que no cree en esto que estoy diciendo no es católico, por más que esté bautizado. Esto es así. Tal vez alguna persona se conectó o escuchará la charla esta más adelante y va a decir, no, yo esto del juicio particular, no, todos vamos al cielo porque Jesús es misericordioso, es puro corazón. No sé de dónde sacó eso, porque esa no es la doctrina cristiana. La doctrina cristiana, que es lo que estoy recordándoles, y me lo recordé a mí mismo durante toda la semana, porque la verdad que estoy estudiando más que cuando estudié en el seminario estos temas, se los tengo que reconocer. La doctrina cristiana habla de la misericordia y de la justicia de Dios. Y en este punto estamos hablando en concreto de su justicia basada en su misericordia. Por eso es un dogma de fe promulgado, o sea, escrito y divulgado en el siglo XIV,
O sea, siempre se creyó esto del juicio particular, porque les estoy diciendo que está en la Biblia. Pero el Papa Benedicto XII afirmó esto como dogma de fe. El que no cree en el juicio particular no es católico. Es otra cosa. Pertenece a otra religión. Pero los católicos creemos en el juicio particular. Y en concreto estamos en la retribución. O sea, en el instante de la muerte, el alma es juzgada por Dios y a consecuencia de eso recibe el cielo o el infierno. La visión beatífica, otra imagen para hablar del cielo, porque va a ser visión. San Pablo dice, en esta vida vemos como en un espejo, pensando en los espejos de la época, como si fuese en una olla, vemos como todo borroso, vemos y no vemos, o sea, el tema de la fe. Pero después de la muerte veremos cara a cara. Por eso el cielo se habla de la visión beatífica, de una visión feliz. Así como el infierno se lo define como la privación de Dios, la ausencia total de Dios. Y ahí está la alegría en el cielo por estar con Dios, y ahí está el sufrimiento por no estar con Él en el infierno. Nos quedan 15 minutos y voy a tratar de hacer alguna aplicación para nuestra vida espiritual. Por eso el punto 8, pensé el tema de el confiteor de la misa. El confiteor, que lo estoy diciendo en latín, la mayoría de los que participan en misa, al menos acá en la parroquia, lo reza conmigo cada domingo. Confiteor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Les soy sincero, yo me aislé un poquito de la charla, ¿no? Y me fui al momento de la misa. Tenemos que aprovechar ese momento de la misa que es el inicial para pedirle perdón a Dios, para anticipar el juicio. Porque, como les decía, como es un autojuicio, nosotros tenemos que aprovechar nuestro tiempo en la tierra para enfrentarnos ya en la tierra con el juez, para adelante de Dios reconocer que hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, anticipando el juicio particular. Pero también anticipamos el juicio final. Yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. ¿Cuánta gente reza el confiteor pensando cualquier cosa? Sí, ya lo sé, todos los domingos lo mismo. Dios mío, las ocasiones que uno se pierde. O sea, voluntariamente no aprovechar el yo confieso de la misa. A veces hay cuestiones involuntarias, o sea, las distracciones. Me duele la cabeza, no lo estoy rezando bien. Pero aprovechar el confiteor de la misa, que está hace 1000 años en el rito de la misa, sufrió algunas modificaciones, pero reconocemos lo que nos separa de Dios. Salimos de nosotros mismos. Nos golpeamos el pecho, que es un gesto bíblico, y entramos en comunión con los santos. Le pedimos ayuda a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. El examen de conciencia, el otro punto.
yo después de la charla, cuando vaya contestando las distintas preguntas que los animo a hacer, yo veo que ahí hay preguntas, pero ahora no las voy a contestar, las contesto cuando termine la charla. Pregunten todo lo que quieran, sáquense todas las dudas. Pero voy a publicar un examen de conciencia para que ustedes lo usen, lo descarguen, lo impriman o lo tengan en el celular y analicen su conciencia, se examinen, se anticipen al juicio, porque ese juez que vamos a encontrarnos, Cristo nuestro Dios, en el momento de nuestra muerte, es el mismo juez que está atrás o escondido adentro del sacerdote que me confiesa. Por eso hay que confesarse, porque anticipamos el juicio. Y en la confesión se nos perdonan los pecados. En la confesión nos libramos de ese posible castigo que tendríamos si llegamos a la muerte sin habernos confesado. Por eso la confesión frecuente. Yo acá había anotado para hacer adelante de ustedes una especie de examen de conciencia. No lo voy a hacer, pero pensemos así rápido, ¿no? Examinar nuestra conciencia en los pensamientos, en las palabras, en las obras, en las omisiones. Pero también, y esto puede ser lo nuevo, en los pecados de escándalo, o sea, en los pecados que cometen los demás, pero que en el fondo yo fui la causa. Escándalo significa piedra en griego, o sea, yo termino siendo una piedra de tropiezo para el otro. Los pecados de escándalo. Por ejemplo, los padres que no vigilan ni castigan a sus hijos cuando se portan mal. Los hijos pecaron, pero el padre que no corrige o no castiga a su hijo también está pecando, porque para eso es el padre, no solamente para amarlo haciéndole el bien, sino amándolo en el castigo, o sea, el que castiga es porque ama. Cuando la mamá le pega en la mano a Estéfano, porque quiere meter los dedos en el enchufe, le pega en la mano porque lo ama. O sea, cuando los padres permiten que sus hijas se vistan provocativamente, también están pecando. Los empresarios de la televisión, cuando promueven espectáculos inmorales, digamos, están pecando. No solamente está pecando la gente que lo mira, pensemos en la pornografía. No solamente está mirando el que mira la pornografía, sino el que la promovió, porque está haciendo un escándalo para esa alma que está mirando. Eso también pensemos, los pecados de escándalo. Pero así como tenemos esta parte negativa, pensemos en la línea del bien, una consoladora contrapartida, la alegría que tiene Dios o que va a tener en ese momento de nuestro juicio particular al ver el cúmulo de obras buenas que hicimos. Porque gracias a Dios no somos tan malos, al menos eso espero de todos los que están viendo la charla. Dios va a ver entonces, y tenemos que verlo nosotros también hoy en día, las cosas buenas que hacemos, sean públicas o externas, que las ven los demás, o secretas e internas, ¿no? Que solamente ve Dios, pero gracias a Dios también nos portamos bien. Por eso acá como consejo, lloremos las escenas malas de nuestra vida, contrarrestémoslas con obras buenas, hagamos penitencia voluntariamente, aceptemos penitentemente los sufrimientos, rompamos definitivamente con el mal, temblemos ante el pecado de escándalo,
Multipliquemos las escenas buenas, intensifiquemos los actos virtuosos. Todo sumado, busquemos la santidad. Busquemos la santidad. Por eso lo importante de la confesión frecuente. Aunque uno no cometa, gracias a Dios, pecados graves, pecados gravísimos, que esa tiene que ser otra charla, pero como dice San Agustín, muchas gotas pequeñas hacen gotas grandes y gotas grandes producen los ríos. Por eso, de todo tipo de pecado uno se tiene que confesar. Estado permanente de limpieza, donde el Señor en el sacramento de la penitencia nos devuelve la alegría y la esperanza. El punto número 9, ya no llegamos, pero los invito a que el que tenga tiempo, inmediatamente después de la charla, lea de corrido el capítulo 25 según San Mateo. Léanlo con espíritu de adoración, sabiendo que están leyendo la palabra de Dios, no el diario, no un blog. Dios que me habla, y en concreto léanlo ahora. Termina la charla y abran la Biblia, búsquenla o busquen por internet, porque todo esto que estoy diciendo está ahí. El capítulo 25 según San Mateo, donde San Agustín, nos recuerda, un hombre puede perder los bienes terrenos contra su voluntad, pero no así los bienes eternos. Yo tengo un bien, un auto, lo puedo perder contra mi voluntad, porque me lo robaron. Pero si yo me pierdo el cielo, va a ser porque quise, no porque me lo robaron. Seremos juzgados por nuestra misericordia. Pensemos también en la misericordia de Dios, pero por nuestra misericordia. Al atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor, dice San Juan de la Cruz. Por nuestra misericordia. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me viniste a ver. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve de paso y me alojaste. Dios, Jesús, Cristo nuestro Dios, nos pone delante nuestras obras. Pensamientos, palabras, obras u omisiones en el instante de nuestra muerte. El punto número 10, lo digo así rapidísimo, es Santo Tomás de Aquino y el juicio particular. ¿Por qué debemos temerle a este juicio? No tener miedo, sino temor, que es un don del Espíritu Santo incluso, el temor de Dios. Debemos temerle por la sabiduría del juez. Hebreos 4:13, Proverbios 16:2. Debemos temer el juicio por el poder del juez. Isaías 40:10. Sabiduría 5:21, Salmo 138, versículo 8. Por la inflexible justicia de Dios, porque el tiempo de la misericordia es este. Mientras estamos vivos, es el tiempo en el que Dios tiene para usar la misericordia, para perdonarnos, para ayudarnos, para que aceptemos sus auxilios. Pero después de la muerte es el tiempo de la justicia. Y también hay 4 remedios. Me faltó. Y la cólera del juez. La cólera del juez. Pensemos el libro del Apocalipsis,
capítulo 6, versículo 16, o la dulzura, Isaías 33, 17. Contra ese temor tenemos 4 remedios: las buenas obras, la confesión y penitencia por los pecados, la limosna, que también purifica, y la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Primera de Pedro 4:28, Proverbio 10:12. Llegamos al final y lo último que quiero hacer es recapitular un poco en 2 minutos, porque el último punto es que el juicio particular es un dogma de fe. El que no cree en el juicio particular, esto es, en el que en el instante de nuestra muerte, nuestra alma a través de un autojuicio recibirá una sentencia, y eso implicará un premio o un castigo. El que no cree en eso, el que no cree que el juez es misericordioso en la tierra, sobre todo, dándonos su misericordia, especialmente en el sacramento de la reconciliación, pero también dándonos su misericordia a través de un buen consejo, porque a veces recibimos de alguien: no, ¿por qué no dejas de hacer lo que estás haciendo? ¿Por qué no dejas de decir lo que estás diciendo? No pienses mal del otro. O también el consejo de: ¿por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no te casás? Ese juez misericordioso actúa misericordiosamente en la tierra, pero en el momento de nuestra muerte, lo que brillará va a ser su justicia. El que no cree en todo esto no es católico. Por eso yo los animo a que, si quieren, escuchen nuevamente esta charla. Algún detalle me quedó, pero gracias a Dios nuevamente pude decir todo lo que había pensado a lo largo de esta semana. Los invito a que lean el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo y hagan todas las preguntas, por favor, ahí en los comentarios, así yo puedo contestar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.